Volví al pueblo después de 12 años sin mirar atrás. No regresé por nostalgia ni por perdón. Regresé porque mi padre estaba muerto. Así, sin preparación, sin despedida, sin última conversación incómoda. Un infarto, dijeron. Rápido, limpio, casi elegante. Como él habría querido. El camino de tierra seguía igual, con ese polvo fino que se pega a los zapatos y parece no querer soltarte nunca. Las mismas casas bajas, las mismas ventanas con cortinas pesadas, las mismas miradas detrás del vidrio. En los pueblos pequeños nadie olvida, solo espera. Cuando bajé del autobús, sentí esa presión en el pecho que no es tristeza ni rabia, es memoria. Yo me fui a los 18 jurando que jamás volvería. Y ahora regresaba con 30, con una vida hecha en la ciudad, con un apellido que siempre pesó más de lo que entendía. Mi padre era un hombre respetado. Dueño de tierras, generoso con la iglesia, duro en los negocios. En casa era otra cosa. No golpeaba, no gritaba demasiado. Era peor. Controlaba. Cada palabra, cada gesto, cada decisión. Aprendí desde pequeña que el silencio era más seguro que la verdad. Mi madre murió cuando yo tenía 7 años. O al menos eso dijeron. Nunca hubo demasiadas explicaciones. Una infección, complicaciones, cosas que pasan. En el pueblo las cosas simplemente pasan. Y nadie pregunta demasiado. El velorio era en la casa grande, la misma donde crecí. Las puertas abiertas, coronas de flores alineadas, el murmullo bajo de conversaciones que se cortaban cuando yo pasaba. Sentí las miradas recorrerme como si estuvieran contando los años que estuve lejos. Entré. El ataúd estaba en el centro del salón. Madera oscura, pulida, perfecta. Como todo lo que él mostraba hacia afuera. Me acerqué sin lágrimas. No sentí ganas de llorar. Sentí algo más complicado. Un vacío mezclado con preguntas que nunca hice. «¿Volviste?», dijo una voz a mi lado. Era Teresa, la vecina que siempre sabía más de lo que decía. Sí. Me miró con una expresión que no supe descifrar. No era compasión. Era algo más cercano a curiosidad. Tu padre hablaba de ti. Eso me sorprendió. ¿Así? ¿Decía que algún día regresarías? No respondí. Las horas pasaron entre saludos forzados, abrazos tibios y frases hechas. Lo siento mucho, era un gran hombre, qué pérdida para el pueblo. Yo asentía. Sonreía apenas. Miraba el ataúd y pensaba en todas las conversaciones que nunca tuvimos. Al anochecer llegó el abogado. Eso fue extraño. No era habitual que un abogado apareciera en medio del velorio. Pero ahí estaba, traje oscuro, maletín firme, rostro serio. Habló en voz baja con el alcalde, luego con el sacerdote. Después pidió atención. El murmullo bajó. Por deseo expreso del Señor, dijo sin mencionar su nombre, la lectura del testamento se realizará mañana, inmediatamente después del entierro, ante los familiares directos. Sentí una tensión leve recorrer la sala. Familiares directos. Yo era la única hija. No había hermanos. No había primos cercanos. No había nadie más. O eso creía. La noche fue larga. Dormí en mi antigua habitación. Todo estaba igual. Los muebles, las fotos, incluso el olor. Me acosté mirando el techo donde de niña imaginaba historias para no escuchar las discusiones en la planta baja. A la mañana siguiente, el entierro fue rápido. Demasiado rápido. Palabras formales, tierra cayendo sobre madera, silencio pesado. Nadie lloró con fuerza. Era como si el pueblo estuviera más pendiente de lo que venía después que de lo que estaba ocurriendo. La lectura fue en el despacho de la casa. Entré junto al abogado, el alcalde y el sacerdote. No entendía por qué estaban ellos allí. Se suponía que era algo privado. Es un procedimiento estándar, dijo el abogado, como si hubiera leído mi pensamiento. Se sentó. Abrió el maletín. Sacó un sobre grueso. Procedo a leer.
Comenzó con formalidades. Bienes. Propiedades. Donaciones a la iglesia. Una suma considerable destinada a obras comunitarias. Nada inesperado. Luego hizo una pausa. En cuanto a la herencia familiar directa. Sentí el pulso en los oídos. Declaro que no reconozco como heredera legítima a la persona que hasta ahora ha llevado mi apellido bajo el nombre de... Dijo mi nombre completo. El mundo se volvió silencioso de una forma que nunca había experimentado. No era ausencia de sonido. Era como si el aire mismo hubiera dejado de moverse. Pues no es mi hija biológica ni legalmente reconocida según constan los documentos anexos. Me quedé mirando al abogado sin parpadear. Eso es un error, dije. Él no levantó la vista. Los documentos están firmados y certificados. El alcalde evitaba mirarme. El sacerdote tenía los labios apretados. ¿Qué significa eso? Pregunté con voz firme. El abogado cerró el documento principal y sacó otro. Significa que usted no figura como hija del fallecido en el registro original. Original. Esa palabra perforó algo dentro de mí. Eso es absurdo. Nací aquí. Crecí aquí. El abogado deslizó un papel sobre el escritorio. Su acta de nacimiento fue modificada años después de su registro inicial. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Modificada cómo? El apellido fue añadido posteriormente. El silencio en la habitación era insoportable. ¿Entonces quién soy? Pregunté. Nadie respondió de inmediato. Fue el sacerdote quien habló primero. Hija, quizás sea mejor que conversemos esto con calma. Hija. La ironía me golpeó. No me llame así. Me levanté. Tomé el papel. Miré la copia del acta. Mi nombre. Mi fecha de nacimiento. Y un espacio donde debería estar el apellido, vacío. Esto no puede ser legal. El abogado suspiró. Lo es. Miré al alcalde. Usted estaba aquí cuando yo nací. Él tragó saliva. Las cosas eran diferentes. ¿Diferentes cómo? Nadie respondía. Nadie sostenía mi mirada. Fue entonces cuando escuché algo detrás de la puerta. Un murmullo. Más personas. Alguien ya estaba hablando. Salí del despacho. La sala estaba llena. Gente del pueblo que no había sido invitada a la lectura. Y en medio de ellos, una mujer que no reconocí. De unos 40 años. Cabello oscuro. Ojos que parecían haber llorado demasiado en la vida. Me miró como si me conociera. El abogado apareció detrás de mí. Ella es la heredera legítima. Sentí el golpe físico de esas palabras. ¿Qué? La mujer dio un paso adelante. Yo soy la hija de tu padre. El aire se volvió irrespirable. Eso no es posible. Lo es. El murmullo creció. Miré alrededor buscando una cara que desmintiera todo. Nadie lo hizo. ¿Desde cuándo saben esto? Pregunté. Teresa bajó la mirada. El alcalde se secó el sudor de la frente. El sacerdote apretó el rosario. Lo supieron siempre. Mi padre nunca habló de otra hija, dije. La mujer me sostuvo la mirada. Porque yo era el secreto. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no en forma de llanto. Se rompía como una estructura mal construida que finalmente cede. ¿Y yo qué soy entonces? Pregunté, no a ella, no al abogado, sino al pueblo entero. Nadie respondió. Si estás escuchando esta historia hasta aquí, quiero preguntarte algo antes de continuar, ¿desde qué ciudad nos estás viendo o escuchando? Déjalo en los comentarios, me gusta saber hasta dónde llegan estas historias. Y si esta revelación te dejó sin aire como a mí en ese momento, deja tu like y suscríbete, porque lo que vino después fue todavía más oscuro. Porque esa no fue la peor parte. La peor parte fue descubrir por qué yo no era su hija. El murmullo en la sala crecía como un zumbido insoportable, pero lo que más dolía no era la presencia de aquella mujer diciendo que era hija de mi padre, era la ausencia de sorpresa en los rostros del pueblo. Nadie parecía realmente impactado.
Incómodo sí, tenso sí, pero sorprendido no, y esa diferencia lo cambiaba todo. Si no estaban sorprendidos, entonces sabían. Si sabían, entonces yo había sido la única viviendo dentro de una mentira cuidadosamente sostenida durante 30 años. Me obligué a mantener la espalda recta mientras sentía que cada mirada me atravesaba. La mujer dio otro paso al frente, no con arrogancia, sino con una especie de firmeza resignada, como alguien que lleva demasiado tiempo esperando este momento y ya no teme el juicio porque ha vivido con él demasiado tiempo. Mi nombre es Elena, dijo sin alzar la voz. Nací 2 años antes que tú. Sentí el peso de esas palabras como una piedra en el estómago. 2 años antes. Eso significaba que mientras yo aprendía a caminar en esa casa, ella ya existía en algún lugar. Mi padre no había tenido una vida antes de mí. Había tenido otra familia. Eso no prueba nada, respondí, aferrándome a la lógica como si fuera un salvavidas. Cualquiera puede decir que es hija de un hombre muerto. El abogado abrió otra carpeta y sacó un documento con sello notarial. Prueba de ADN realizada hace 3 años, dijo, colocándolo sobre la mesa central para que todo lo vieran. El silencio volvió a caer, pero esta vez más pesado, más definitivo. No era un rumor. Era un hecho respaldado por papeles. Miré el documento desde la distancia, incapaz de acercarme todavía, como si tocarlo hiciera que la verdad fuera irreversible. ¿3 años? Pregunté sin apartar la vista del papel. ¿Por qué 3 años? Elena no apartó la mirada de mí. Porque él quiso asegurarse antes de reconocerme públicamente. El pueblo volvió a murmurar. Reconocerla públicamente. Eso implicaba que hubo una intención de hacerlo oficial. Entonces, ¿por qué no ocurrió? ¿Porque yo seguía viviendo como hija única? La respuesta empezó a dibujarse sola, porque reconocerla implicaba explicar mi existencia. ¿Dónde creciste? Le pregunté. Aquí mismo. A 20 kilómetros. Mi madre nunca se fue. Mi corazón dio un vuelco. Yo nunca escuché nada. Porque nadie hablaba delante de ti. Esa frase fue más dolorosa que cualquier otra cosa. No porque me insultara, sino porque era verdad. Recordé conversaciones que se detenían cuando yo entraba a una habitación. Recordé miradas intercambiadas que nunca entendí. Recordé la sensación constante de que algo no encajaba, pero siempre asumí que era imaginación. Entonces explíquenme algo, dije girándome hacia el alcalde, hacia Teresa, hacia el sacerdote. Si ella era hija de mi padre, ¿qué soy yo? El sacerdote carraspeó incómodo. Tu situación es distinta. No me hablen como si tuviera 5 años, repliqué con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. Díganme la verdad. Fue Teresa quien habló, temblando. Tu madre llegó embarazada. La habitación entera pareció inclinarse. ¿Qué? No era de aquí, continuó. Apareció un verano. Nadie sabía de dónde venía realmente. Mi mente empezó a moverse rápido, intentando encontrar recuerdos que confirmaran o negaran eso. Mi madre era una figura borrosa en mi memoria. Ojos suaves. Cabello oscuro. Un perfume leve. Nunca hubo fotos de su embarazo en la casa. Nunca hubo historias de cómo mi padre la conoció. Siempre pensé que era porque ella murió cuando yo era pequeña y a él le dolía hablar del tema. Mi madre estaba casada con mi padre, dije en voz baja. El abogado negó con la cabeza. No legalmente. El aire se volvió escaso. Eso es imposible. Crecí en esa casa. Llevaba su apellido. El apellido fue añadido después, repitió el abogado con paciencia fría. Sentí la rabia subir lentamente, no explosiva, sino ardiente, constante. ¿Después de qué? El silencio volvió, pero ya no era prudente. Era cobarde. Elena fue quien rompió esa barrera. Después de que tu madre muriera. La frase cayó como un disparo seco. Mi madre murió por una infección, respondí automáticamente. Elena sostuvo mi mirada. Eso dijeron. Algo en su tono me hizo sentir que había más. ¿Qué estás insinuando? Que no todo fue tan simple.
Mi pulso empezó a latir en los oídos otra vez. Demasiadas revelaciones en demasiado poco tiempo. Me apoyé en el respaldo de una silla para no perder estabilidad. Habla claro, exigí. Elena respiró profundo. Mi madre trabajaba en la clínica. Fue quien vio a la tuya la última vez. Mi garganta se cerró. Y dijo que no fue una infección común. Un murmullo más fuerte recorrió la sala. No era la revelación de la herencia lo que inquietaba realmente al pueblo. Era esto. Entonces, ¿qué fue? Pregunté. El sacerdote intervino. No es apropiado discutir eso aquí. ¿Aquí dónde? En la casa del hombre que me hizo vivir una mentira. La tensión era casi física. Elena habló despacio, como quien sabe que cada palabra puede romper algo definitivamente. Tu madre quería irse. Sentí un golpe en el pecho. ¿Irse? Sí. No quería quedarse en el pueblo. No quería que tú crecieras aquí. Mi mente empezó a girar violentamente. Recuerdos pequeños, detalles sueltos. Una discusión nocturna que escuché detrás de una puerta cerrada. El sonido de un objeto cayendo. Mi madre llorando. Mi padre diciendo algo que nunca entendí. ¿Y qué pasó? Elena bajó la mirada por primera vez. A la semana siguiente, enfermó. La palabra enfermó ahora sonaba distinta. No como algo inevitable. Como algo oportuno. ¿Estás diciendo que...? No pude terminar la frase. No tengo pruebas, respondió ella. Solo sé lo que mi madre contó durante años. Que fue extraño. Que fue rápido. Que no encajaba. Miré al alcalde. Usted firmó el acta de defunción. Su rostro estaba pálido. Era lo que el médico certificó. ¿Y el médico dónde está ahora? Se fue del pueblo poco después. Demasiadas coincidencias. Demasiadas piezas que encajaban con demasiada precisión. Entonces, dije, sintiendo como la rabia se convertía en algo más claro, más frío, mi padre tenía otra hija, ocultó su existencia, me registró como hija legal años después, y mi madre murió justo cuando quería irse. Nadie me contradijo. El silencio fue confirmación suficiente. Sentí que algo dentro de mí cambiaba en ese instante. No era solo el dolor de descubrir que no era su hija biológica. Era entender que tal vez nunca fui hija en el sentido real de la palabra. Tal vez fui conveniencia. Tal vez fui imagen. Tal vez fui herramienta. ¿Y ahora qué? Pregunté mirando al abogado. ¿Me están diciendo que no tengo derecho a nada? Legalmente, no, respondió con frialdad. Elena intervino. Yo no vine por dinero. La miré con incredulidad. Entonces, ¿por qué? Porque él prometió reconocerme antes de morir. Y no lo hizo. Había resentimiento en su voz, pero también algo más profundo. Herida. Espera frustrada. ¿Y decidiste hacerlo público en su funeral? Él eligió el momento. En el testamento dejó instrucciones claras. Eso me heló la sangre. ¿Qué instrucciones? El abogado abrió otra hoja. Que se informe a todos los presentes que la persona que llevó mi apellido durante años no es mi sangre y que la verdadera heredera está aquí. Es textual. Sentí que el suelo volvía a ceder bajo mis pies. Mi padre había decidido humillarme incluso muerto. Había planeado este momento. ¿Por qué? Susurré. Nadie tenía respuesta. Pero yo empezaba a sospechar algo peor que una simple revelación tardía. Tal vez no se trataba solo de herencia. Tal vez se trataba de borrar mi lugar en la historia antes de que yo pudiera cuestionar la suya. Respiré hondo, intentando ordenar el caos interno. Quiero ver todos los documentos, dije con firmeza. El abogado dudó. Tengo derecho a revisarlos. Ya no figura como heredera. Figura mi nombre en ellos. Eso fue suficiente. Me extendió la carpeta. La tomé con manos que ya no temblaban. Las primeras páginas eran legales. Certificaciones. Firmas. Luego encontré algo que hizo que el mundo volviera a detenerse.
Una copia de mi acta original. No tenía apellido. Y en el espacio destinado al nombre del padre, estaba en blanco. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Esto es falso, susurré. ¿Es la versión original?, respondió el abogado. Miré la fecha. Era auténtica. Entonces, ¿quién era mi padre? Nadie respondió. Y por primera vez en mi vida, entendí que la pregunta correcta no era porque no era hija del hombre que me crió. La pregunta correcta era quién me llevó a esa casa, y por qué. Si estás escuchando hasta aquí, dime algo en los comentarios. ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Te quedarías o te irías del pueblo? Y si esta historia te está atrapando, suscríbete y deja tu like, porque lo que descubrí en los archivos de la casa esa misma noche fue todavía más perturbador. Sostuve aquella copia de mi acta de nacimiento durante varios segundos que se sintieron eternos. El espacio en blanco donde debería estar el nombre de mi padre parecía mirarme de vuelta, como si fuera una burla silenciosa. No era solo que no fuera hija del hombre que me crió. Era que oficialmente no era hija de nadie. Un vacío administrativo que escondía algo mucho más grande que un simple error legal. Levanté la vista lentamente. ¿Quién llevó este documento al registro? Pregunté con voz más firme de lo que me sentía. El abogado revisó las páginas. Figura como declarante una mujer llamada Clara Méndez. Ese nombre no me decía nada. ¿Quién es Clara Méndez? Nadie respondió de inmediato. Miré a Teresa. Miré al alcalde. Miré al sacerdote. Los tres evitaban mi mirada como si el nombre quemara. Fue Elena quien habló. Clara trabajaba como partera. Sentí que el pulso volvía a acelerarse. ¿Sigue viva? No. Demasiadas personas muertas. Demasiadas salidas convenientes. ¿Cuándo murió? Un año después del nacimiento. Cerré los ojos un instante, intentando mantener la claridad. Una partera que me registró sin apellido paterno, una madre que quiso irse y murió de forma sospechosa, un hombre que añadió su apellido años después. No era desorden. Era una secuencia. Quiero ver la casa, dije de pronto. El abogado frunció el ceño. ¿Qué casa? La casa donde Clara trabajaba. Elena dudó. Está abandonada desde hace años. Me da igual. El murmullo volvió a crecer, pero ya no me importaba. Salí del salón sin despedirme. Sentí pasos detrás de mí. Voy contigo, dijo Elena. La miré un segundo. No sabía si confiar en ella, pero sabía que sola no iba a conseguir respuestas. El camino hacia la antigua casa de la partera era estrecho, bordeado de árboles secos y tierra agrietada. El pueblo quedaba atrás como un espectador incómodo que prefería no involucrarse. ¿Cuánto sabías tú realmente? Le pregunté mientras caminábamos. Lo suficiente para entender que tu llegada no fue casual. Eso me hizo girarme. ¿Qué significa eso? Mi madre siempre decía que tu madre apareció justo cuando mi padre empezó a distanciarse de nosotras. Mi padre. La frase se me clavó. ¿Estás insinuando que él ya sabía de mí antes de registrarme? No lo sé. Pero sé que tu madre no llegó sola. Alguien la ayudó. Sentí un escalofrío que no tenía que ver con el viento. Llegamos a la casa. Era pequeña, de madera vieja, con ventanas rotas y una puerta que parecía resistirse a caer por pura costumbre. Empujé. La puerta cedió con un crujido largo, como si se quejara de nuestra presencia. El interior estaba cubierto de polvo, pero aún se distinguían muebles antiguos, una mesa, una silla volcada, un armario medio abierto. ¿Estás segura de que nadie ha venido aquí? Pregunté. Nadie desde que Clara murió. Caminé hasta el armario. Dentro había cajas viejas, papeles amarillentos, objetos médicos oxidados. Empecé a revisar con manos firmes, aunque por dentro todo era un torbellino. En una de las cajas encontré algo envuelto en tela. Lo desenvolví. Era un cuaderno. Mi respiración se volvió más lenta, más consciente. Lo abrí. Las primeras páginas eran anotaciones comunes de partos, fechas,
nombres. Nada fuera de lo normal. Pasé páginas hasta que encontré una fecha que reconocí de inmediato. Mi fecha de nacimiento. El nombre escrito era el mío. Pero debajo había una anotación que no figuraba en mi acta oficial. Madre, Ana Ruiz. Padre, no declarado. Procedencia desconocida. Llegada acompañada. Sentí que el mundo volvía a inclinarse. ¿Acompañada? Murmuré. Elena se acercó. ¿Qué dice? Le mostré la línea. ¿Acompañada por quién? Preguntó. Pasé la página siguiente. Había una anotación más pequeña, casi al margen. Visita nocturna del señor V. El aire desapareció de mis pulmones. Señor V. Elena me miró. El apellido de tu padre empieza con V. No necesitaba que lo dijera. Eso no prueba nada, respondí, pero mi voz ya no era convincente. Seguí leyendo. Discusión intensa. La madre expresa temor. Solicita salida del pueblo. Mis manos empezaron a temblar levemente. Aquí está todo, susurré. Elena me observaba con una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué vas a hacer? No respondí de inmediato. Pasé a la última página escrita. La letra era más apresurada. Situación delicada. Presión externa. Se recomienda discreción. No había más. El cuaderno terminaba ahí. Me senté en la silla vieja sin importar el polvo. No fue casualidad, dije en voz baja. Él estuvo aquí antes de añadir su apellido. Estuvo aquí cuando mi madre quiso irse. Elena caminaba de un lado a otro. Eso significa que sabía desde el principio. Sabía de mí antes de que yo naciera. Y entonces una posibilidad más oscura apareció. ¿Y si no fui registrada porque no querían que lo fuera? Elena se detuvo. ¿Qué quieres decir? Miré el cuaderno otra vez. Si el padre no fue declarado, puede que no fuera mi padre biológico. El silencio entre nosotras fue espeso. ¿Crees que tu madre está oyendo de alguien? Preguntó ella. Esa idea me golpeó como un rayo. ¿Y si no vino por él, sino escapando de otro? Demasiadas variables. Demasiadas piezas moviéndose. Pero entonces, continué, ¿por qué él añadiría su apellido años después? Elena respondió con frialdad. Control. La palabra encajó con una precisión dolorosa. Control del relato. Control de mi identidad. Control del pasado. Me levanté con una claridad nueva. Necesito revisar la casa. ¿La casa grande? Asentí. Si él añadió el apellido después, tuvo que guardar los documentos originales en algún lugar. Elena dudó. Si el pueblo ya está dividido, ir ahora puede empeorar todo. La miré. Todo ya está roto. Salimos de la casa con el cuaderno bajo el brazo. El sol comenzaba a bajar y el pueblo parecía observarnos desde lejos, como si supiera que algo estaba cambiando. Al entrar en la casa grande sentí algo distinto. Ya no era nostalgia. Era invasión. Era como si caminara dentro de un escenario armado para ocultar verdades. Fui directo al despacho. Abrí cajones. Revisé archivos. Tiré carpetas al suelo sin cuidado. Elena cerró la puerta. Si alguien nos ve. Que vean. Finalmente encontré una caja metálica detrás del último estante. Estaba cerrada con llave. ¿Tienes idea de dónde puede estar la llave? Preguntó Elena. Miré alrededor. Mi padre era meticuloso. No escondía las cosas lejos. Las escondía a la vista. Mi mirada se detuvo en un cuadro antiguo colgado en la pared. Lo descolgué. Detrás había un pequeño compartimento. Dentro, una llave. Elena me miró con asombro. Abrí la caja. Dentro había documentos, fotografías y algo que me hizo perder el aire. Una foto de mi madre. Pero no estaba sola. Estaba con un hombre que yo jamás había visto. No era mi padre. Elena se acercó lentamente. ¿Quién es?
Sentí que el suelo desaparecía por tercera vez en el día. No lo sé. Pero en el reverso de la fotografía había una fecha y una frase escrita a mano. Nos iremos pronto. Si estás escuchando hasta aquí, dime algo en los comentarios. ¿Crees que mi verdadero padre sigue vivo o que también fue silenciado? Y si esta historia te está atrapando, suscríbete y deja tu like porque lo que descubrí sobre ese hombre en la fotografía cambió completamente todo lo que creía saber. Me quedé mirando aquella fotografía como si pudiera arrancarle respuestas con los ojos. Mi madre sonreía de una forma que jamás recordé haber visto. No era la sonrisa apagada de los recuerdos que tengo de ella en la casa grande. Era una sonrisa amplia, libre, luminosa. El hombre a su lado la sostenía por la cintura con naturalidad, como si no existiera nada más alrededor. No parecía una relación clandestina. No parecía miedo. Parecía futuro. Elena se acercó un poco más. No es tu padre, dijo en voz baja. No. El rostro del hombre era desconocido, pero había algo en sus facciones que me golpeó de inmediato. La forma de los ojos. La línea de la mandíbula. Me acerqué la fotografía al rostro. Me parezco a él. La frase salió casi en un susurro. Elena me miró con atención. Sí, te pareces. Sentí una corriente fría recorrerme la espalda. Si yo me parecía a ese hombre y no al que me crió, entonces la respuesta estaba allí, impresa en una foto que nunca debería haber llegado a mis manos. Giré la imagen otra vez. Nos iremos pronto. La fecha era apenas 2 meses antes de mi nacimiento. Mi madre no planeaba quedarse, dije. Eso ya lo sospechábamos. No, no lo entiendes. No planeaba quedarse con él. Elena frunció el ceño. ¿Crees que la retuvo? No respondí de inmediato. Mi mente empezó a armar una línea temporal. Mi madre llega embarazada. No declara padre. La partera nota una visita nocturna del señor V. Discusión intensa. Deseo de salir del pueblo. Luego enfermedad repentina. Muerte. Años después, el apellido añadido. Todo encajaba con una lógica oscura. Si ella pensaba irse con este hombre, dije levantando la foto, entonces alguien lo impidió. Elena caminó hacia la ventana, inquieta. ¿Y si ese hombre la abandonó? Negué con la cabeza. No con esa expresión. Era una convicción instintiva, pero fuerte. Volví a la caja metálica. Debajo de la foto había más documentos. Cartas dobladas, algunas sin abrir, otras claramente leídas muchas veces. Tomé la primera. La caligrafía era masculina. Sé que estás asustada, pero no podemos seguir así. Él sospecha. Debemos irnos antes de que sea tarde. Sentí que el aire volvía a hacerse pesado. Él sospecha, repetí. Elena leyó por encima de mi hombro. Eso significa que tu padre sabía de él. Pasé a la siguiente carta. Te amo. No me importa el apellido que lleve nuestra hija. Me importa que crezca lejos de aquí. Nuestra hija. Las palabras me golpearon con una fuerza que no esperaba. Nuestra hija. Yo. Mi padre biológico sabía que yo venía en camino. Planeaba irse con mi madre. Planeaba darme su apellido, el suyo verdadero. Y alguien lo detuvo. ¿Qué pasó con este hombre? Preguntó Elena. Busqué entre los documentos hasta encontrar un recorte de periódico viejo. Un pequeño titular en una esquina. Hombre desaparecido en ruta provincial. La fecha coincidía con las cartas. Mi estómago se contrajo. Leí la nota completa. El nombre del desaparecido era Daniel Ruiz. Ruiz. El apellido de mi madre en el cuaderno de la partera era Ana Ruiz. Sentí que el mundo entero se alineaba en una sola dirección. Él era mi padre. Elena tragó saliva. Y desapareció. No. Lo hicieron desaparecer. La frase no fue impulsiva. Fue conclusión. El silencio en el despacho era tan espeso que parecía tener textura. Miré alrededor. Las paredes. El escritorio. El suelo.
Todo había sido escenario de una mentira demasiado grande. ¿Crees que tu padre tuvo algo que ver con la desaparición? Preguntó Elena. La miré. Después de lo que ya sabemos, ¿te parece imposible? No respondió. Volví a revisar la caja. En el fondo encontré un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano. Sentí un escalofrío. Lo abrí con cuidado. Dentro había una sola hoja. No eres mi sangre. Nunca lo fuiste. Pero te di mi nombre porque era mejor que el de él. Algún día entenderás. La letra era inconfundible. Era la de mi padre. Sentí una mezcla violenta de rabia y confusión. ¿Mejor que el de él?, murmuré. Elena observaba en silencio. Eso suena a desprecio. O a miedo. Me senté en la silla, sosteniendo la carta. Si Daniel desapareció y mi madre murió poco después, y él añadió su apellido años más tarde, entonces él borró todo rastro del verdadero padre. Elena caminó lentamente por la habitación. Pero, ¿por qué esperar años para añadir el apellido? Esa pregunta me hizo levantar la mirada. Porque mientras mi madre vivía, no podía hacerlo. Elena se detuvo. ¿Crees que tu madre se opuso? Asentí lentamente. Si ella quería irse con Daniel, nunca habría permitido que otro hombre pusiera su apellido en mi acta. Elena respiró hondo. Entonces la secuencia sería: Daniel desaparece. Tu madre enferma. Muere. Y luego, años después, tu padre reescribe la historia. El frío que sentí no fue físico. Y yo crecí creyendo que él era mi única verdad. Me levanté de golpe. Necesito ir al registro civil. ¿Ahora mismo? Sí. No podía esperar. Cada minuto que pasaba era un minuto más bajo una narrativa falsa. Salimos de la casa grande sin decir palabra. El pueblo parecía más silencioso que nunca. No era el silencio habitual. Era el silencio de quienes presienten que algo está a punto de estallar. El registro civil estaba casi vacío a esa hora. El funcionario nos miró con recelo. Necesito ver los archivos originales del año en que nací, dije sin rodeos. Eso no es posible sin orden judicial. Entonces necesitarás explicar por qué el acta original no tiene apellido y la copia posterior sí. El hombre se tensó. Eso fue hace muchos años. Los documentos no prescriben. Elena apoyó su mano sobre el mostrador. Sabemos que hubo modificaciones. El funcionario miró hacia la puerta, luego hacia un pasillo interno. Esperen aquí. Desapareció durante varios minutos que se sintieron eternos. Cuando volvió, traía un libro viejo, de tapa gruesa. Lo colocó sobre la mesa con cuidado. No debería mostrar esto. Pero lo hará. Abrió en la página correspondiente. Mi nombre estaba allí. Sin apellido. Pero debajo, en una anotación posterior con tinta distinta, figuraba el apellido que llevé toda mi vida. ¿Quién hizo esta anotación?, pregunté. El funcionario pasó el dedo por la línea inferior. Fue solicitada por el señor V 5 años después del registro inicial. 5 años. No inmediatamente. No por error. 5 años después. ¿Con qué argumento? El funcionario leyó en voz baja. Reconocimiento tardío de paternidad. Sentí que la rabia se volvía claridad absoluta. Pero no era mi padre. El funcionario bajó la mirada. Eso no figura aquí. Elena se inclinó. ¿Hubo algún otro reclamo anterior? ¿Algún intento de registrar a otro padre? El hombre dudó. Hubo una solicitud, retirada. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿De quién? De un tal Daniel Ruiz. El mundo se volvió silencio puro. ¿Cuándo? Un mes antes de su desaparición. El libro se cerró de golpe en mis manos. Daniel intentó reconocerme legalmente. Y alguien lo impidió. Sentí que el aire se volvía pesado, como si todo el pueblo estuviera sosteniendo la respiración conmigo. Si estás escuchando hasta aquí, dime algo en los comentarios. ¿Crees que Daniel fue víctima de algo más grande que una simple desaparición?
¿O todavía hay algo que no estamos viendo? Y si esta historia te está atrapando, suscríbete y deja tu like porque lo que descubrimos esa misma noche sobre el lugar donde apareció el auto de Daniel cambió por completo el rumbo de todo. Salimos del registro civil sin decir palabra. El aire de la calle parecía distinto, más denso, como si el pueblo entero supiera que la verdad ya no estaba enterrada, apenas cubierta por una capa fina de tierra que comenzaba a ceder. Daniel Ruiz intentó reconocerme un mes antes de desaparecer. Eso no era coincidencia. Eso era motivo. Caminé varios metros antes de detenerme. Necesitaba respirar. Intentó hacerlo legal, murmuré. Quiso poner su nombre. Quiso sacarnos de aquí. Elena sintió, pero su expresión no era alivio, era preocupación. Y alguien se adelantó. Miré hacia la casa grande a lo lejos. Sentí una mezcla de furia y claridad que nunca había experimentado antes. Mi padre sabía. Eso ya no es duda. No. Ya no lo era. ¿Dónde encontraron el auto? Pregunté de pronto. Elena frunció el ceño. ¿El auto de Daniel? Sí. Ella pensó unos segundos. En la vieja ruta del sur. Cerca del puente seco. Mi estómago se tensó. Vamos. ¿Ahora? ¿Ahora? No quería dejar que el impulso se enfriara. Cada minuto que pasaba era tiempo que otros podían usar para reorganizar mentiras. La ruta del sur estaba casi abandonada. Un camino angosto, rodeado de campo abierto y árboles torcidos por el viento. El puente seco era apenas una estructura vieja sobre un arroyo que solo llevaba agua en temporada de lluvia. Detuve el auto en el costado. Aquí fue, dijo Elena. Bajé sin esperar más. El lugar parecía normal. Demasiado normal. No había marcas, no había señales. Solo tierra, pasto seco y silencio. Caminé hacia el borde del puente. Miré hacia abajo. El arroyo estaba casi vacío. El auto apareció aquí mismo. Sí. Cerrado. Sin señales de lucha. ¿Sin Daniel? Eso era lo que decía el periódico. Pero lo que el periódico no decía era quién investigó realmente. ¿Quién era jefe de policía entonces? Pregunté. Elena no dudó. Miguel Salvatierra. El nombre me resultaba familiar. Viejo aliado de mi padre. Siempre en reuniones, siempre sonriente, siempre cercano. ¿Sigue vivo? Sí. Vive en las afueras. Está retirado. Me giré lentamente. Necesito hablar con él. Elena me miró con una mezcla de incredulidad y determinación. No creo que quiera hablar. No le estoy pidiendo permiso. Regresamos al auto. Mientras conducía, mi mente reconstruía los hechos. Daniel intenta reconocerme legalmente. Mi padre se entera. Mi madre planea irse. Daniel desaparece. Mi madre enferma poco después. Muere. 5 años más tarde, mi padre añade su apellido a mi acta. Y ahora, en su testamento, me borra públicamente. No era solo humillación. Era eliminación de evidencia. La casa de Salvatierra estaba en el límite del pueblo, rodeada de árboles altos y un portón oxidado. Toqué la bocina una vez. Nada. Bajé y golpeé la puerta. Pasaron varios segundos hasta que se abrió lentamente. El hombre que apareció ya no tenía la postura firme que recordaba. Estaba encorvado, cabello completamente blanco, ojos cansados pero aún atentos. Sí. Necesito hablar sobre la desaparición de Daniel Ruiz. Su expresión cambió apenas un segundo. Fue suficiente. Eso fue hace muchos años. Lo sé. Y ya se investigó. ¿Se investigó o se archivó? Elena se mantuvo detrás de mí en silencio. Salvatierra suspiró. No tengo nada que decir. Daniel intentó reconocerme legalmente antes de desaparecer. Eso lo hizo retroceder un paso. Eso no lo sabía. Sí lo sabía. Lo sostuve con la mirada. No era acusación impulsiva. Era convicción. Mi padre era amigo suyo.
El hombre guardó silencio. ¿Recuerda esa noche? Pregunté. ¿La del puente? Sus manos se tensaron levemente. Recuerdo que el auto estaba intacto. ¿Y el cuerpo? No había cuerpo. ¿Buscó? No respondió. ¿Buscó realmente? El silencio se volvió incómodo. Elena intervino por primera vez. Daniel no era del pueblo. No tenía familia aquí. Era fácil dejarlo como desaparición. Salvatierra cerró los ojos un instante. No tienen pruebas de nada. No estamos hablando de pruebas, respondí. Estamos hablando de memoria. El hombre respiró profundo. Hubo presión. Esa frase cambió el aire. ¿De quién? Pregunté sin apartar la vista. De tu padre. No fue un grito. Fue casi un susurro. Pero fue suficiente. ¿Presión para qué? Para cerrar el caso rápido. Para no generar escándalo. Para no hablar de disputas personales. Sentí que el pulso me golpeaba en las sienes. ¿Qué tipo de disputas? Salvatierra me miró largo rato antes de responder. Daniel vino a mi oficina una semana antes. Dijo que tu padre lo había amenazado. El mundo volvió a inclinarse. ¿Amenazado cómo? Le dijo que si intentaba registrar a la niña, las cosas se pondrían feas. Elena apretó los puños. ¿Y usted no hizo nada? No había denuncia formal. Pero había advertencia. El hombre bajó la mirada. Era un pueblo pequeño. Las cosas se manejaban distinto. No, respondí con frialdad. Se manejaban con miedo. El silencio volvió. ¿Cree que está muerto? Pregunté finalmente. Salvatierra dudó. El arroyo estaba bajo esa temporada. No había corriente fuerte. Si cayó allí, alguien habría encontrado algo. Eso fue suficiente. Entonces no cayó. El hombre no lo confirmó, pero tampoco lo negó. Sentí que la rabia se convertía en algo más sólido, más enfocado. ¿Hubo algún registro de pelea esa noche? Vecinos dijeron haber escuchado voces cerca del puente. ¿Voces? Dos hombres discutiendo. ¿Identificaron a alguno? Salvatierra negó con la cabeza. No oficialmente. Oficialmente. Todo en ese pueblo parecía vivir bajo esa palabra. Me acerqué un paso. Usted sabe más. El hombre me sostuvo la mirada. A veces saber no es suficiente cuando no puedes probar. Pero ahora puede hablar. Ahora soy un viejo que nadie toma en serio. No necesito que lo tomen en serio. Necesito que lo digan en voz alta. Elena se acercó. Si hubo discusión y presión previa, no fue desaparición voluntaria. Salvatierra cerró los ojos un instante largo. Vi a tu padre esa noche. El silencio explotó dentro de mí. ¿Dónde? Cerca del puente. Mi respiración se volvió más pesada. ¿Haciendo qué? No lo sé. Cuando me vio, dijo que estaba buscando a Daniel para hablar. ¿Y usted le creyó? En ese momento, sí. Elena me miró con ojos abiertos. Eso cambia todo. No. No lo cambiaba. Lo confirmaba. Sentí que cada pieza encajaba con una claridad brutal. Daniel intentó reconocerme. Mi padre lo amenazó. Hubo discusión en el puente. Daniel desapareció. Mi madre quiso irse. Murió poco después. Años más tarde, mi padre añadió su apellido y ahora, muerto, me borra oficialmente. No era una historia desordenada. Era un plan prolongado. ¿Dónde está el expediente original? Pregunté. Archivado en la comisaría vieja. Necesito verlo. Salvatierra dudó. No debería. No estoy pidiendo permiso. Elena y yo nos miramos un segundo. No había vuelta atrás. Salimos de la casa sin despedirnos. Mientras conducía hacia la vieja comisaría sentí algo nuevo dentro de mí. No era solo dolor ni rabia. Era certeza. Mi padre no solo me había mentido. Me había robado una vida.
Y lo peor no era que yo no fuera su hija. Lo peor era que tal vez sabía exactamente quién era mi verdadero padre, y decidió que era mejor que desapareciera. Si estás escuchando hasta aquí, dime algo en los comentarios. ¿Crees que estamos cerca de la verdad o todavía falta algo más oscuro por descubrir? Y si esta historia te está atrapando, suscríbete y deja tu like porque lo que encontramos en el archivo original de la comisaría fue una pieza que nadie esperaba. La vieja comisaría estaba cerrada oficialmente desde hacía años, pero el edificio seguía en pie como un recuerdo incómodo del pasado. Las ventanas cubiertas de polvo, la pintura descascarada, la puerta principal reforzada con una cadena gruesa que parecía más simbólica que funcional. No era un lugar abandonado, era un lugar olvidado. Y a veces lo olvidado guarda más verdad que lo visible. Estacioné frente al edificio sin decir palabra. Elena tampoco hablaba. No hacía falta. Ambas sabíamos que lo que estábamos buscando no era solo un expediente. Era confirmación. ¿Tienes idea de dónde pueden guardar los archivos antiguos? Pregunté finalmente. En el sótano. Siempre fue así. Rodeamos el edificio hasta encontrar una puerta lateral más pequeña. La cerradura estaba oxidada, pero no parecía imposible de abrir. No dudé. Usé una piedra para golpear el candado hasta que se dio con un sonido seco que resonó en el aire inmóvil. Entramos. El interior olía a humedad y papel viejo. El eco de nuestros pasos parecía demasiado fuerte para un lugar que había estado en silencio tanto tiempo. Bajamos por unas escaleras estrechas hacia el sótano. Allí, alineados contra la pared, había archivadores metálicos antiguos, numerados con etiquetas amarillentas. Sentí el pulso en las sienes. Año de la desaparición, murmuré. Elena comenzó a revisar los números. Aquí. Sacó un cajón que chirrió como si protestara. Dentro había carpetas ordenadas por apellido. Dije. Pasé los dedos por los nombres hasta que lo vi. Ruiz, Daniel. Sentí que el aire se comprimía. Saqué la carpeta. Era más gruesa de lo que esperaba. Eso es buena señal, dijo Elena en voz baja. Abrí el expediente. La primera hoja era el reporte inicial de desaparición. Fecha, hora, ubicación del vehículo, descripción general. Todo formal, limpio, casi impersonal. Pasé página. Declaración de testigos. Vecino A, escuchó voces cerca del puente. Vecino B, vio un vehículo oscuro estacionado más tarde. Vecino C, no desea declarar formalmente. Mi mandíbula se tensó. Siempre hay alguien que no desea declarar, murmuré. Continué. Informe del hallazgo del vehículo. Puertas cerradas. Sin señales de forzamiento. Sin manchas de sangre visibles. Sin cuerpo. Luego encontré algo que hizo que mi respiración se volviera más lenta, más controlada. Anotación adicional. Mano distinta. Tinta diferente. Se sugiere no profundizar en hipótesis conflictivas. ¿Hipótesis conflictivas? Susurró Elena. Pasé la página siguiente. Allí estaba la firma. Miguel Salvatierra. Y debajo, otra firma. La de mi padre. Sentí un golpe interno, no físico, pero casi. ¿Qué hace su firma aquí? Preguntó Elena. Leí el encabezado completo. Reunión extraordinaria sobre seguridad comunitaria. Mi padre no solo estaba presente en la discusión del caso. Estaba oficialmente involucrado. Eso significa que tuvo acceso directo al expediente, dije. Elena asintió lentamente. Pasé a la siguiente sección. Registro de evidencia recolectada. Un reloj. Una chaqueta. Un trozo de tela rasgada. Y una anotación que parecía haber sido tachada con tinta negra gruesa. Miré más de cerca. Con la luz del celular inclinada sobre el papel, la línea original aún se alcanzaba a distinguir bajo el tachón. Restos biológicos en zona inferior del puente. Sentí que el corazón se me detenía un segundo. ¿Restos biológicos? Repitió Elena. Pasé el dedo sobre la tinta negra. Esto fue cubierto intencionalmente.
Busqué en las páginas siguientes. No había análisis. No había resultados. No había seguimiento. Era como si esa línea nunca hubiera existido. Si hubo restos biológicos, hubo caída o forcejeo, dije. Elena me miró con el rostro pálido. ¿Y si hubo eso? Entonces no fue desaparición voluntaria. No. No lo fue. Seguí revisando. Al final del expediente había una hoja suelta, doblada. La abrí. Era una nota interna, no sellada oficialmente. Se recomienda cerrar el caso por falta de evidencia concluyente y evitar rumores que afecten la estabilidad local. Estabilidad local. La misma frase que había escuchado antes. Todo se trataba de estabilidad. No de verdad. ¿Te das cuenta? Dije mirando a Elena. Nunca buscaron realmente. Solo archivaron. Elena asintió, pero había algo más en su expresión. Mira esto. Señaló una hoja que yo había pasado por alto. Era una copia de un mapa. La zona del puente marcada con un círculo rojo. Y un segundo círculo más abajo, cerca de una curva cerrada del arroyo. ¿Qué es eso? Pregunté. Elena acercó la luz. Había una anotación pequeña. Posible punto alternativo. Mi pulso se aceleró. Eso no salió en el informe público. No. Y eso significaba que hubo otra hipótesis. ¿Y si el cuerpo no quedó donde encontraron el auto? Dijo Elena. El pensamiento fue inmediato. ¿Y si fue movido? El silencio en el sótano se volvió casi insoportable. Si Daniel no desapareció voluntariamente y hubo restos biológicos en el puente, pero el cuerpo nunca apareció, entonces alguien tuvo tiempo y control para borrar rastros. Y ese alguien tenía poder. Cerré el expediente con una decisión que ya no tenía marcha atrás. Tenemos que ir al segundo punto del mapa. Ahora mismo es de noche. Me da igual. Elena dudó un segundo, pero luego asintió. Salimos de la comisaría con el expediente bajo el brazo. El cielo estaba oscuro, casi sin luna. El pueblo parecía más silencioso que nunca, como si supiera que estábamos cruzando un límite. Conduje hacia el puente otra vez, pero esta vez no nos detuvimos allí. Seguimos por la ruta unos metros más hasta llegar a la curva señalada en el mapa. Apagué el motor. El sonido de los insectos era lo único que rompía el silencio. Bajamos con linternas. El terreno era irregular, con maleza alta y piedras sueltas. Caminamos despacio, buscando algo que no sabíamos exactamente qué era. Si movieron el cuerpo, ¿por qué dejarían un segundo punto marcado? Preguntó Elena. Tal vez alguien lo anotó antes de que lo borraran. Avancé unos pasos más. Y entonces lo vi. Una depresión en la tierra, casi imperceptible, cubierta por vegetación más reciente que el resto. Me arrodillé. Ayúdame. Empezamos a apartar tierra con las manos, sin herramientas, sin pensar demasiado. La tierra estaba más suelta de lo normal. Y entonces mis dedos tocaron algo sólido. Me quedé inmóvil. ¿Qué es? Susurró Elena. Limpié un poco más. No era piedra. Era metal. Un trozo oxidado de algo que parecía parte de un objeto más grande. Seguí retirando tierra. Y lo que apareció hizo que el mundo entero pareciera detenerse. Un cinturón. Con una villa grabada con iniciales. DR. Sentí que el aire desaparecía por completo. Elena llevó la mano a la boca. Es de él. No necesitábamos ADN para saberlo. Las iniciales eran claras. Y el lugar coincidía con el punto alternativo. Mi mente empezó a unirlo todo con brutal precisión. Hubo forcejeo en el puente. Hubo restos biológicos. El caso se cerró rápido. Hubo un segundo punto marcado. Y aquí, enterrado, está un objeto personal. Eso no era desaparición. Era ocultamiento. Me senté sobre la tierra, respirando con dificultad. No estaba imaginando cosas. No estaba interpretando mal señales. Estaba desenterrando lo que alguien decidió borrar.
Elena se arrodilló a mi lado. Esto ya no es sospecha. No. Ya no lo era. Miré el cinturón una vez más. Mi padre no solo me robó un apellido. Me robó un padre. Y ahora entendía por qué en su carta decía que su nombre era mejor que el de él. No era orgullo. Era competencia. Era eliminación. Era posesión. Sentí que la rabia ya no era un fuego descontrolado. Era algo frío, claro, determinado. No voy a dejar esto así. Elena me miró con firmeza. Entonces esto va a escalar. Asentí. Que escale. El viento sopló fuerte de pronto, moviendo los árboles como si el paisaje mismo estuviera reaccionando. Sostuve el cinturón con cuidado. Y en ese instante entendí algo más grande que la herencia, más grande que el apellido, más grande que la humillación pública. Mi padre sabía que Daniel era mi verdadero padre. Sabía que intentó reconocerme. Sabía que quería irse con mi madre. Y decidió que ninguno de los dos tendría esa oportunidad. El pueblo había protegido esa historia durante años. Pero ahora había algo físico. Algo enterrado. Algo que no podía explicarse con rumores. Y mientras sostenía ese cinturón bajo la luz débil de la linterna, supe que lo que vendría no sería solo una revelación familiar. Sería una caída pública. Y ya no había forma de detenerla. Si estás escuchando hasta aquí, dime algo en los comentarios. ¿Crees que mi padre actuó solo o hubo más personas implicadas? Y si esta historia te está atrapando, suscríbete y deja tu like porque lo que ocurrió cuando llevamos esa evidencia a la fiscalía cambió el destino del pueblo entero. No dormí esa noche. No porque no pudiera, sino porque sabía que al amanecer nada volvería a ser igual. El cinturón con las iniciales de R estaba sobre la mesa frente a mí, limpio de tierra pero cargado de historia. Lo miraba y sentía que no era solo un objeto. Era una llave. Una llave que abría la puerta que mi padre pasó décadas intentando mantener cerrada. A primera hora fuimos a la Fiscalía Regional. No al puesto local. No a nadie que hubiera crecido bajo la influencia de mi padre. Fuimos fuera del pueblo. Llevamos el expediente copiado, la fotografía, las cartas, el mapa, la anotación tachada sobre restos biológicos, el cinturón. El fiscal no nos miró como exageradas. No nos interrumpió. No intentó minimizarlo. Escuchó. Revisó. Volvió a escuchar. Esto no es solo una reapertura de desaparición, dijo finalmente. Esto podría ser homicidio con encubrimiento. La palabra homicidio se quedó flotando en el aire. No era una sospecha familiar ya. Era un posible crimen formal. Esa misma tarde enviaron un equipo forense al punto alternativo del mapa. Yo no regresé al pueblo. Esperé fuera. Sabía que si volvía, la tensión explotaría antes de que la ley se moviera. 2 días después, encontraron restos. No completos. No intactos. Pero suficientes. Restos humanos compatibles con la fecha aproximada de la desaparición. El cinturón coincidía con fotografías antiguas de Daniel. El pueblo no tardó en enterarse. No por comunicado oficial. Por rumor primero. Por miradas después. Por el silencio extraño que se instala cuando la verdad deja de ser teoría. El fiscal solicitó acceso a documentos financieros de mi padre de aquel año. Transferencias. Movimientos inusuales. Y apareció algo más. Un pago grande al entonces jefe de policía semanas después de la desaparición. Otro al médico local meses después. Todo disfrazado de servicios comunitarios. No era solo miedo. Era compra. Miguel Salvatierra fue citado a declarar formalmente. Ya no era conversación privada en una casa vieja. Era interrogatorio. Y esta vez, frente a una grabadora oficial, no pudo esconderse detrás de frases vagas. Hubo discusión esa noche, admitió finalmente. Yo llegué después. Daniel estaba en el suelo. Sentí que el aire desaparecía al escuchar la grabación. ¿Estaba vivo?, preguntó el fiscal. Hubo silencio largo. No. Esa sola palabra fue suficiente.
¿Quién estaba allí? La pausa fue más larga. Él. No necesitaba apellido. ¿Qué ocurrió exactamente? Discutieron. Daniel intentó golpearlo. Él respondió con una piedra. El sonido del corazón golpeando en mis oídos fue ensordecedor. ¿Y después? Entró en pánico. Me llamó. Me pidió ayuda. ¿Y usted qué hizo? Ayudé a mover el cuerpo. La confesión fue fría. Sin dramatismo. Como si estuviera relatando un trámite antiguo. ¿Por qué? Porque me dijo que si salía a la luz, el pueblo perdería estabilidad. Que sería un escándalo. Que nadie ganaría con eso. Estabilidad. La misma palabra de siempre. El fiscal siguió. ¿Y la madre de la niña? Ella sospechó. Quería irse. Él la convenció de quedarse. Después se enfermó. ¿Enfermó cómo? No lo sé exactamente. El médico lo sabía. El médico también fue citado. Negó todo al principio. Luego, enfrentado con registros de compra de medicamentos no declarados y transferencias bancarias, su versión empezó a fracturarse. Solo le receté algo para tranquilizarla, dijo. ¿En qué dosis? El silencio fue respuesta suficiente. No fue asesinato directo en ese caso. Fue negligencia inducida. Fue presión. Fue aislamiento. Fue manipulación de una mujer que ya estaba vulnerable. Mi madre no murió por infección común. Murió debilitada, medicada, sin posibilidad de escapar. El pueblo comenzó a dividirse violentamente. Algunos defendían la memoria de mi padre. Decían que era imposible. Que era un montaje. Que yo exageraba por resentimiento. Otros, los que siempre sospecharon, empezaron a hablar más fuerte. El alcalde renunció una semana después. Dijo que no podía continuar bajo esas circunstancias. El sacerdote pidió perdón públicamente por no haber preguntado más. La casa grande fue sellada para investigación. Yo no volví a entrar. No quise. Un mes después, los resultados forenses confirmaron que los restos encontrados correspondían a Daniel Ruiz. Mi padre no pudo ser juzgado. Ya estaba muerto. Pero la causa fue cerrada oficialmente como homicidio con encubrimiento. El nombre de Daniel fue restaurado en el registro. Su intento de reconocimiento de paternidad fue validado retroactivamente con pruebas de ADN extraídas de los restos y comparadas conmigo. El resultado fue concluyente. Daniel Ruiz era mi padre biológico. Sentí algo que no esperaba sentir. No fue alivio inmediato. Fue duelo. Duelo por una vida que no conocí. Por una infancia distinta que pudo haber sido. Por una verdad que llegó demasiado tarde. Elena heredó las propiedades legalmente reconocidas. Pero nunca hubo enfrentamiento entre nosotras. Un día se acercó. No vine por dinero, me dijo. Vine por reconocimiento. La miré. Yo también. Nos quedamos en silencio unos segundos. Él nos dañó a ambas, continuó. Asentí. Pero no a definirnos. El pueblo tardará años en procesar todo. Algunos nunca lo harán. Algunos seguirán defendiendo la imagen del hombre respetado. Otros reconocerán el costo de ese respeto. Yo dejé el apellido que llevé toda mi vida. Volví a firmar con el apellido Ruiz. No por rabia. Por verdad. La casa grande será vendida. No quiero vivir allí. No quiero que mis recuerdos estén atados a paredes construidas sobre mentira. Una tarde regresé al puente. Sola. Miré el arroyo seco, el viento moviendo el pasto, el lugar donde la historia fue partida en dos. No hablé en voz alta. No lloré de forma dramática. Solo respiré. Durante años creí que había sido abandonada. Luego creí que había sido adoptada por conveniencia. Luego entendí que fui motivo de conflicto, de amor, de miedo y de crimen. Pero ahora sé quién soy. No soy el apellido que me impusieron. No soy la hija del hombre que me crió en silencio. No soy la vergüenza que quiso borrar en su testamento. Soy la hija de alguien que intentó darme su nombre.
Y aunque no pudo, la verdad lo hizo por él. Si has llegado hasta el final de esta historia, quiero agradecerte. Y ahora te pregunto algo importante, ¿desde qué ciudad estás viendo o escuchando esta historia? Me gusta saber hasta dónde viajan estas verdades. Déjalo en los comentarios.